Entonces, la clase vamos a estar tratando el tracto respiratorio. Ese tracto respiratorio, esquemáticamente, nosotros lo podemos dividir en varias porciones. Se divide fundamentalmente en una porción conductora, que es la parte encargada de captar, filtrar, adecuar y conducir el aire hacia la porción respiratoria, donde generalmente ocurre la respiración. Estas dos porciones tienen una división anatómica. El bronquiolo respiratorio es el límite entre la porción conductora y respiratoria, y está constituida por el propio bronquiolo respiratorio y por los sacos alveolares. Bien, la porción conductora entonces está dada por la cavidad nasal. La cavidad oral no es parte de la vía aérea, solo en ciertas condiciones anormales puede ser auxiliar, pero no es parte propiamente. La cavidad nasal, la laringe es parte, la tráquea, bronquios de diferentes tamaños y bronquiolos. Bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer es analizar cada uno de estas regiones histológicamente. Vamos a empezar entonces por la cavidad nasal. Si nosotros tomamos una nariz, vamos a encontrar que tiene 3 regiones. Esas 3 regiones son la parte que está en contacto con el exterior, los hoyuelos, que reciben el nombre de vestíbulo, igual que la traducción de lobby, o sea, vestíbulo, la entrada. Ese vestíbulo fundamentalmente está revestido por una parte de piel que hace una transición, y esa piel muy delgada, y en la zona de la transición existen unos pelitos muy delgados, se llamaban vibrisas, que sirven para retener partículas grandes. Bien, la segunda parte, que se conoce como cavidad nasal propiamente, y es en efecto lo que estamos observando acá. Esta cavidad nasal tiene un epitelio, que es epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes, que lo reviste. Miren aquí, el epitelio cilíndrico, miren donde resaltan los cilios. Bien, los cilios en un epitelio pseudoestratificado, miren células caliciformes en todos estos lugares. Por debajo, nosotros vamos a encontrar una lámina propia, donde vamos a encontrar algunos vasos y ocasionalmente ductos de glándulas. Y en la parte inferior, aquí donde estoy señalando, habrá periósteo. Ocasionalmente podemos encontrar huesos de los huesos propios de la nariz. Entonces, esta es una cavidad nasal. Siguiendo con la tercera parte de la cavidad nasal, vamos a encontrar lo que se denomina área olfatoria. El área olfatoria es una área bastante pequeña que se encuentra en el techo de la cavidad nasal. Es pequeña, más o menos 2 centímetros cuadrados en la mayoría de los mamíferos. Y esta zona es muy particular porque se encuentra un epitelio que funcionalmente se le ha denominado epitelio olfatorio. Ese epitelio olfatorio, como su nombre lo dice, es que nos va a permitir la percepción de los olores. Fisiológicamente hay varias explicaciones de cómo funciona esto, pero vamos a concentrarnos primero en la parte histológica. Yo voy a tener un epitelio que igual es pseudoestratificado. Ese epitelio va a tener unos 5 tipos celulares. Las células tienen cilios. En este epitelio se van a encontrar, recuerden, cuando hablábamos en tejido nervioso que las neuronas se podían clasificar y que una de sus clasificaciones eran neuronas bipolares, que era muy escasa y que uno de los lugares donde estaba en el epitelio olfatorio, pues aquí están. Aquí hay neuronas bipolares. Vamos a encontrar este epitelio con proyecciones hacia la luz. Vamos a encontrar por debajo de la lámina propia estas glándulas cerosas que se encuentran localizadas acá. Esas glándulas
están asociadas con la secreción de un material que va a remover las partículas que se encuentran en la parte superior del epitelio, y según las explicaciones fisiológicas, este es participa en los mecanismos de percepción de los olores. La otra cosa que vamos a encontrar aquí debajo es estas estructuras que estoy señalando. Estas estructuras corresponden a filetes nerviosos del primer par del nervio olfatorio. Bien, entonces esto se conoce como epitelio olfatorio. Está en la tercera porción de la cavidad nasal. Recuerden, son el vestíbulo, la cavidad nasal propiamente dicha y el epitelio olfatorio. Si nosotros continuamos en el epitelio, en el tracto, nosotros nos vamos a encontrar con una región. Vamos a buscarlo en nuestra lámina de recursos, donde nosotros vamos a proceder con una tráquea. La tráquea va a presentar una forma de un anillo incompleto de cartílago. La tráquea va a presentar, si yo tomo una tráquea de un animal, de un mamífero pequeño, vamos a encontrar algo semejante a esto. Está un poco movido. Aquí tengo un esófago que en realidad debería estar hacia acá. Y esta tráquea, miren, lo más importante para identificar la tráquea es que va a tener un revestimiento, un esqueleto cartilaginoso continuo. Repito, continuo, en forma de C. Bien, mírenla aquí donde le estoy señalando, en forma de C. O también otros le dicen en forma de U. Eso va a depender. Bien, esta tráquea, vamos a verlo un poco más de cerca. Lo primero que va a tener un epitelio, va a durar un poquito para cargar, pero en breve se verá. El epitelio que tiene la tráquea es epitelio respiratorio. Bien, cuando hablamos de epitelio respiratorio, recuerden que es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. Toda la porción conductora tiene este mismo epitelio, ¿de acuerdo? Y que cuando hablamos de epitelio respiratorio es el que ya hemos hablado. Bien, en la lámina propia de esta tráquea yo puedo encontrar algún tejido conectivo denso regular con algunas fibras musculares. Es frecuente que nosotros vamos a encontrar glándulas seromucosas. Eso es en la tráquea. Va a ponerse claro en un momentito. Esas glándulas están aquí debajo. ¿La ven? Glándulas van a estar mezcladas tanto serosas como con mucosas. Algo que ya la mencioné, el cartílago de la tráquea. Este cartílago continuo en forma de C es muy importante para nosotros poderlo diferenciar de otras regiones. Este cartílago, que es de carácter, de tipo cartílago hialino, se va a quedar blanco un segundo, es porque el flujo, bien, cartílago hialino. Ya lo vimos, pero ya lo vimos como ejemplo, bien. Entonces, esta es una tráquea. Luego de la tráquea, nosotros vamos a poder encontrar en la tráquea, en diferentes niveles, nosotros vamos a encontrar, bien, si continuamos la división, después de la tráquea, nosotros vamos a encontrar los bronquios. Los bronquios, dependiendo del tamaño, van a cambiar en algunas características, pero los elementos histológicos son continuos, son los mismos. Lo primero que yo voy a encontrar cuando yo tengo un bronquio es que tiene epitelio respiratorio. Pero la característica fundamental para identificarlo es que el cartílago, en el caso del bronquio, hace una forma particular. El cartílago está dispuesto de manera discontinua.
aquí le estoy marcando un pequeño grupo. Su texto puede decir que el cartílago se encuentra en islas o en grupos. Aquí otro grupo, aquí otro grupo, y podemos observar cómo ese cartílago está dividido en regiones. Pero, entonces miren, aquí hay un grupo de cartílago y todo este espacio que está acá no posee cartílago alrededor de la luz. Y mientras más pequeño se irá haciendo el bronquio, más pequeño y escaso se irá haciendo este cartílago. Irá desapareciendo progresivamente y será sustituido por músculo liso. Cuando el cartílago ha desaparecido por completo, nosotros vamos a encontrar que ya no existe cartílago, como estamos viendo acá. Y en su lugar vamos a encontrar entre 2 a 3 capas de músculo liso, esto que se ve acá, revestimiento por epitelio respiratorio, aunque aquí ya se ha hecho un poco más bajo. Entonces, esta estructura es un bronquiolo. Bronquiolo que continúa al bronquio. Esta zona donde estamos viendo acá es un alvéolo, la parte final. Vamos a encontrarlo como estos sacos con grandes espacios aireados y estos septos que dividen esas paredes. Ese alvéolo, vamos a encontrar 2 tipos fundamentales de células. Número 1, la más abundante, que representa más o menos el 95% de todas, que se conocen como neumocitos tipo 1 y son los responsables de hacer el intercambio gaseoso. Y los neumocitos tipo 2, que son los responsables de la producción de una proteína que se denomina factor tensoactivo o factor sulfactante, que son el 5% y se encarga de esa proteína aumentar la capacidad de extensión del alvéolo para que no colapse. Eso es muy importante porque los niños recién nacidos que nacen prematuros, esto está deficiente. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que si en el recién nacido podríamos encontrar la deficiencia de este factor. Vamos entonces a ver otros aspectos que no estábamos viendo acá. Estos para ver la parte. Ese bronquiolo podría ser un bronquiolo en la región terminal, como este que se puede ver aquí, aún mucho mejor. Miren el músculo liso. Bien, músculo liso. Ese epitelio va a ir cambiando, vamos a irnos acercando. Desde el anterior que vimos, ese epitelio se irá haciendo cada vez más bajo y ya en esta zona se hará un epitelio cuboidal, es decir, medio cúbico, pero que aún, miren muy bien que se pueden ver, se irá cambiando progresivamente, pero miren donde todavía tenemos epitelio ciliado. Algo que ya les mencioné, tenemos el músculo liso, donde se puede ver muy bien en esta imagen. Entonces, vamos a aquí. Entonces, ese es un corte de un pulmón a muy baja magnificación, donde simultáneamente podemos ver aquí en la zona periférica alvéolos, pero también podemos observar las otras estructuras. Vamos a entonces aprovechar más pulmón. Vamos a ver algunos otros detalles que ya vimos, pero en esta zona. Miren aquí, otro bronquio. ¿Cómo sé que es un bronquio? Un bronquio porque tiene cartílago alrededor discontinuo. Va a tardar un poquito cargando. Este es el epitelio. Y quiero enseñarle ahora en los bronquiolos respiratorios. Primero vamos a ubicarnos en un bronquiolo terminal, que ya lo vimos.
ubicándonos en un ducto alveolar. Miren aquí, ¿cómo vamos a ver? Un momento en lo que cargue. Miren las entradas a los espacios alveolares. El epitelio acá es cuboidal, mírenlo, epitelio cúbico simple. Y vámonos a los alveolos. Ese alveolo, miren, otra cosa, además de lo que ya le mencionaba, y por eso nos vamos acá, que vamos a encontrar especialmente en los septos, es que en el alveolo existen unos macrófagos alveolares. El alveolo tiene epitelio cúbico simple, ya eso lo hemos visto. Recordar que en ese epitelio vamos a encontrar dos tipos de neumocitos, neumocitos tipo 2, neumocito tipo 1. Aquí, marcándole de nuevo, alveolos. En el alveolo, miren los macrófagos alveolares. Estos. Estas células son importantes ya que nos ayudarán, obviamente, en la fagocitosis. Miren, macrófagos alveolares aquí, aquí, aquí o aquí. Los dibujos salen muy feos porque estos instrumentos son bastante básicos para uno marcar, pero bien. Lo importante es que se reconozca. Bien, entonces, esto abajo, a grandes rasgos, es el epitelio o el tejido respiratorio. No es parte de nuestro contenido, pero en el pulmón fetal pasan algunas otras cosas. Quiero enseñarle una cosita más. No me está cargando. Vamos a verlo aquí.